sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de vuelta y vamos entonces a conversar con el diputado del PPD por la región de O'Higgins, Raúl Soto. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Mirna, muy buenos días, gracias por la invitación. Diputado, quiero partir por un hecho que naturalmente ha marcado, oiga, entre otras cosas, porque este fin de semana hubo 8 crímenes que ha sido también en la región metropolitana, pero lo que ocurrió en este nuevo llamado robo del siglo en Rancagua, con estos 25.000 millones de pesos que se habrían robado a la empresa Brink's y que dejaba hasta anoche 18 personas detenidas. Y quiero preguntarle por el alcance que esto tiene. ¿Qué falló a su juicio para que se produjera este verdadero Far West en Rancagua a propósito de este asalto? Primero, yo creo que la región de O'Higgins Mirna se está transformando preocupantemente en el patio trasero de la delincuencia y el crimen organizado de la región metropolitana. Eh, y hemos visto hechos delictuales gravísimos que anteriormente no se veían. No solamente crímenes por robos como el que vimos hace unos días, sino que también secuestros, asesinatos, descuartizamientos. Hay presencia del crimen organizado ya no solo en la región metropolitana, también en la región de O'Higgins y yo creo que en muchas otras regiones del país. Y hay un fenómeno muy preocupante que tiene que ver con que los delincuentes locales, los delincuentes chilenos, están adquiriendo y aprendiendo prácticas importadas de la delincuencia organizada internacional que son mucho más violentas, que son mucho más cinematográficas a veces, ¿no? Y eso evidentemente que es algo que tenemos que enfrentar con mano dura, con decisión y con firmeza, porque no podemos permitir que esta situación siga escalando, ¿no? La situación en materia de inseguridad es grave, hay que entenderlo como una crisis y hay que enfrentarlo como tal. Y yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzos sustantivos importantes para avanzar en entregar mayores condiciones de seguridad, pero que todavía son insuficientes desde la perspectiva de la urgencia y la gravedad de la crisis que estamos viviendo. A mí me faltan todavía medidas más excepcionales en materia de seguridad porque me parece que un momento excepcional requiere también medidas excepcionales ¿Cómo y cuáles? urgentes. ¿Cómo cuáles, Mire, diputado? yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad mínima. La situación en materia de seguridad es de tal gravedad que los chilenos requieren una señal contundente y potente de protección de parte del Estado. Y si eso significa, por ejemplo, echar mano a el uso militar para razones de seguridad, ya sea vía infraestructura crítica, vía estados de excepción, hay que hacerlo, porque lamentablemente tenemos capacidad limitada de nuestras fuerzas policiales, desde la perspectiva cuantitativa, ¿no? Y también cualitativa, pero sobre todo cuantitativa. Y yo creo que el Estado no puede, por razones simplemente ideológicas, incluso históricas, inhibirse de actuar con toda su capacidad ante una situación tan grave como la crisis de seguridad y la presencia de crimen organizado de nuevas formas y de nuevas formas delictuales. Esto es algo Sí. que se viene discutiendo hace tiempo. El gobierno, ¿verdad?, ha decidido apoyar la ley de infraestructura crítica, pero lamentablemente está detenida en el Senado. Y yo creo que hay que hacer dos cosas: poner el pie en el acelerador a la ley de infraestructura crítica, pero también modificarla, porque la situación ha seguido avanzando y esa legislación se quedó estancada y hoy día sirve para muy poco tal cual está. Hay que ampliar el concepto de infraestructura crítica de manera tal de que el gobierno, cualquiera este sea, puede utilizar, ¿verdad?, toda la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia que estamos viviendo el día de hoy. Claro, estaba leyendo que el ministro Elizalde, el ministro secretario general de la Presidencia, reconocía que había una especie, no se dice, Una se me demora, fue sí. una demora en el fast track de seguridad, el segundo, el fast track 2, hablemoslo así, ¿no es cierto?, en materia de seguridad, y que de 32 iniciativas de ley o proyectos de ley, solo una ha avanzado en 3 meses. ¿Usted comparte que aquí hay un retraso?
O sea, evidentemente hay un retraso. O sea, bueno, viéndolo de forma objetiva, hay más avances que nunca en materia de seguridad desde la perspectiva legislativa. ¿Ya? Medidas impulsadas por este gobierno que han sido respaldadas de forma bastante transversal, yo diría, en el Congreso Nacional. Pero insisto, la gravedad de la crisis, ¿verdad? Nos da cuenta de que todavía eso es insuficiente y que por lo tanto hay que poner mucho más el pie en el acelerador, y eso significa, ¿verdad?, llegar a acuerdos en temas de fondo, no solamente en la cantidad o número de proyectos y en los plazos en los cuales se va a tramitar, sino que también respecto del contenido y el fondo de esos proyectos, que es lo que se buscaba en su momento con el acuerdo transversal de seguridad que se dinamitó a propósito de lo que pasó con los indultos, ¿no? No puede ser solamente un acuerdo procedimental, porque mientras tanto, ¿verdad?, los chilenos y chilenas siguen viviendo las consecuencias de la delincuencia, de la inseguridad y del crimen organizado. Y la verdad que ningún proyecto de transformación social, Mirna, es viable si es que tú primero no garantizas, ¿verdad?, condiciones mínimas de paz y de seguridad para la población. Y eso tenemos que entenderlo como un paso necesario y prioritario para avanzar también en todo el resto de los temas. Claro, es que lo que pasa, para cerrar solamente el tema, diputado, uno lo que siente en Chile en general, ¿no es cierto?, es que, claro, todos nos conmovemos mucho cuando ocurren hechos muy, muy graves, ¿no es cierto?, como cuando estos 4 niños fueron asesinados, si no me equivoco, en Quilicura, ¿no? Pero luego viene como una especie de periodo valle, por cierto, porque nadie quiere Así vivir es. permanentemente en la angustia, ¿no? Pero lo que quiero preguntarle es si ese periodo valle también se traslada al Parlamento. Yo creo que, yo creo que algo, yo lo llamaría más bien una especie de normalización de las nuevas formas delictuales, que es preocupante, tanto en la sociedad como en el mundo político, ¿no? Al principio, cuando mataban carabineros, cuando asesinaban o descuartizaban personas y se encontraban en la calle, los primeros secuestros, ¿verdad?, que ocurrieron, la gente se escandalizaba, era un tema nacional durante varios días o semanas, pero de alguna otra manera eso sigue sucediendo y se ha ido normalizando por parte de la opinión pública, ¿no? Y eso no puede ocurrir porque cuando se normaliza la violencia y el crimen, ¿verdad? Los países pierden el foco, pierden su destino, ¿no? Y se pierden en el camino, como le ocurrió a Ecuador, como le ocurrió a Colombia, a México, a Brasil, a Paraguay en los últimos años, ¿no? Que fueron países donde primero el crimen organizado desplazó al Estado y a la sociedad misma en el territorio y lo capturó desde el territorio y después, ¿verdad?, fue por las instituciones democráticas, ¿no? Fue a corromperlas. Y yo creo que nuestro país ya llegó a ese punto de no retorno en términos de presencia del crimen organizado en la sociedad y también en las instituciones. Y hemos visto incluso fiscalías corrompidas, ¿no? Y yo creo que estamos a un paso de ver candidatos y políticos corrompidos por el crimen organizado, jueces, fiscales corrompidos por el crimen organizado, y yo creo que tenemos que evitar a toda costa que nuestro país siga ese camino y ese ejemplo de otros países, ¿no? Tenemos esa experiencia, yo creo que tenemos que utilizarla para poder buscar un camino de salida. De lo contrario, nuestro país se va a complicar mucho en los próximos años. Y obviamente que esto está ligado mismo a la crisis de migración irregular. Estamos a puertas de vivir, ¿verdad?, una nueva ola migratoria, eventualmente a propósito de lo que está pasando en la crisis política y social de Venezuela, ¿verdad? Se habla de 4 o 5 millones de venezolanos que eventualmente podrían volver a salir en búsqueda de otros países donde radicarse, y nosotros tenemos que entender que la crisis de seguridad que estamos viendo en Chile está íntimamente ligada a la crisis de migración irregular y que lamentablemente hoy día nuestro país no resiste más presión migratoria. Entonces yo le he pedido enfáticamente al presidente Gabriel Boric que no cometa el error que cometió el expresidente Sebastián Piñera en Cúcuta de invitar a los venezolanos a venir a Chile, porque hoy día estamos viviendo las consecuencias de aquello. Lo que hay que hacer es fortalecer mucho más el control migratorio, aumentar el resguardo policial y militar en la frontera, poner más personal, entregarle más recursos, más herramientas, más tecnologías y también más facultades para que puedan actuar. Porque si bien emigrar es un derecho, ¿verdad? También es un derecho de los países, ¿verdad?, controlar
y regularizar esa migración para que no se transforme en un descontrol en nuestra convivencia social, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que ha estado pasando en el último tiempo. Bien, estamos conversando a esta hora con el diputado del PPD por la región de O'Higgins, Raúl Soto. Diputado, quiero llevarlo a otro tema porque quiero preguntarle si usted también es de aquellos del socialismo democrático que señalan que levantar la figura de Michelle Bachelet, por muy bien que le vaya en las encuestas y por muy bien valorada, incluso los encuestados, la última encuesta CADEM muestra que hay un porcentaje importante de personas que votaría por candidatos que son apoyados por Michelle Bachelet. Ya, pero ese es un punto. El punto siguiente es si es la carta que debiera levantarse ante la falta de otros líderes de la centroizquierda como carta presidencial, o usted se inclina por aquellos que dice que la carta que debe levantarse o la mejor carta que podría levantarse es la de la ministra del Interior, Carolina Toa. Yo creo que lo primero es entender de que hay mucha ansiedad desde la perspectiva de la carrera presidencial. Y que yo creo que la derecha cometió el error de definir demasiado anticipadamente sus cartas presidenciales. Yo creo que están bajo el serio riesgo de un desgaste con el pasar del tiempo que yo creo que les va a costar caro. Y que eso desde la perspectiva de lo que está pasando en el oficialismo o en la centroizquierda, yo creo que puede terminar siendo una ventaja, ¿no? La falta de liderazgos bien consolidados, competitivos en el progresismo chileno, me parece que al final del camino puede transformarse en una ventaja. Las carreras presidenciales son en general carreras cortas, ¿no? Recordemos la irrupción del actual presidente Gabriel Boric en los últimos 100 metros planos de la carrera más bien, ¿ya? Y mire cómo terminamos. Entonces, yo llamaría más bien a la calma, a dejar de lado las ansiedades. Entiendo que hay mucha presión de los medios, entiendo que hay también preocupación de parte de la ciudadanía y de los propios partidos, pero tranquilo, yo creo que estas cosas van a ir decantando y se van a ir definiendo con posterioridad a la elección municipal de octubre, en ningún caso antes. Y yo creo que hay un margen entre octubre y marzo del próximo año donde se tienen que tomar todas las definiciones correspondientes, pero a mí no me cabe ninguna duda que van a haber varias opciones presidenciales y que se va a tomar, espero de forma democrática, la mejor decisión. Ahora, hay distintos escenarios. Hay que evaluar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con la presidenta Bachelet con mucho realismo. Hoy día, les guste o no, ¿verdad? La única carta competitiva de la centroizquierda chilena en la carrera presidencial para competirle de igual a igual a Matei y Kast es la expresidenta Michelle Bachelet, ¿ya? Y ese es un liderazgo que se ha ido imponiendo por la fuerza de los hechos, ¿no? De forma espontánea, por el cariño de la gente, a pesar de que todavía no ha señalado explícitamente su intención de postularse por tercera vez. Es más, ella ha dicho que prefiere que surja un nuevo liderazgo. Y todos lo preferimos, ¿no? Esa es una opinión bastante compartida. Pero si eso no ocurre y sigue siendo la carta más competitiva y la que genera mayor adhesión y mayor unidad en el sector, bueno, tendrá que evaluarse una posible tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet, pero al final del camino esa decisión le corresponde a ella. Yo veo dos posibles escenarios. Uno es con Michelle Bachelet, en caso que ella diga que sí, y ahí difícilmente veo una primaria, sino que más bien una proclamación, o segundo escenario es sin Michelle Bachelet, donde ella diga que no y decida emprender otros caminos, ¿verdad? Como por ejemplo su opción en la ONU, y desde esa perspectiva se puede abrir un abanico de posibilidades donde podrá ser la ministra Toa o podrán ser otros liderazgos que surjan en este tiempo, cuya definición tendrá que zanjarse a través de una primaria que sea lo más democrática y abierta posible, ¿no? Yo no creo hoy día que haya otro liderazgo distinto al de Michelle Bachelet que tenga las condiciones competitivas para hacer frente a la arremetida de Matei y de Kast por la derecha. ¿Que eso Perfecto, cambie o en los sea, próximos meses? Bueno, lo claro. veremos, pero por ahora es lo que nos dicen las cifras.
Ya, o sea que desde ese punto de vista usted como que hoy día es práctico. Lo que muestra hoy día Es que hay que ser práctico, sí. Claro, no, pero es que porque le pregunté por Carolina Toá, entonces usted dice, bueno, no es hoy día Carolina Toá claramente la persona que usted visualizaría, ¿no es cierto?, como una candidata competitiva ante figuras como Kast o Evelyn Matei. Yo creo que es una opción viable, pero que según los números, ¿verdad? No tiene todavía la fuerza y la adhesión ciudadana que se requiere. Puede eso cambiar en los próximos meses, por supuesto, pero va a depender, insisto, de una definición de la expresidenta Michelle Bachelet. Mientras ella esté, ¿verdad? Con posibilidades, ¿verdad? Y no descarte del todo esa opción, va a seguir haciendo sombra a todo el resto de los liderazgos. Y desde esa perspectiva a mí me parece que no es algo que haya que descartar tampoco, Claro ¿ya? que Yo sí. creo que hay que tener todas las opciones sobre la mesa. Sí, diputado, como se nos va acabando el tiempo, tengo dos temitas, a ver si alcanzamos usted que Mm. rápido para contestar. Son dos temas que no quiero dejar pasar. Para cerrar con pensiones, que usted tiene algo también que comentarme al respecto, pero antes de eso, respecto de lo que ha ocurrido con Isabel Amor y toda la Mm. controversia, que también tiene un grado de una controversia ética, ¿no? Respecto de lo que aquí ocurrió, que también pone en el foco cómo funciona este sistema de alta dirección pública. ¿Usted es de aquellos que considera que se debe reconsiderar la decisión y que, en definitiva, ella debiera ser reintegrada al servicio, al CERNAMEC, de Los Ríos, desde donde fue destituida después de 2 días de haber sido nombrada? Yo creo que hay una decisión política que no es cuestionable jurídicamente, pero sí es cuestionable políticamente. Y hay que hacer esa diferencia, ¿no? Yo creo que acá faltó comunicación, ¿verdad?, entre las partes, entre la misma Isabel y su jefatura, ¿no? Respecto de lo que estaba pasando. Es algo poco usual, ¿no? Que en 48 horas de ejercer un cargo de alta dirección pública se quite como se hizo, ¿verdad? Este cargo a través de la figura de la pérdida de confianza. ¿Existe esa figura? Sí. Por lo tanto, está dentro del marco, ¿verdad?, de lo que permite hoy día nuestro ordenamiento jurídico. Y yo soy de quienes creen, Mirna, que la figura de la alta dirección pública no debiese tener, ¿verdad?, la posibilidad de sacar a esa persona por pérdida de confianza. Porque justamente lo que se buscaba, ¿verdad?, con esta regulación de la alta dirección pública es de alguna u otra manera profesionalizar ciertos servicios del Estado, ¿verdad? Tratar de hacerlos más impermeables a la contingencia política, ¿ya? Y desde esa perspectiva garantizar la continuidad y el buen servicio que esas instituciones deben entregar a la ciudadanía. Y acá, obviamente, que se abre una posibilidad de contaminar, ¿verdad?, el proceso de búsqueda de personas idóneas a través de alta dirección pública por temas netamente políticos, ideológicos, incluso históricos, ¿no? A propósito de lo que ha pasado. Y eso desde el punto de vista procedimental es preocupante. Yo soy partidario de cambiarlo. Yo creo que hay que hacer una reforma legal para resguardar el procedimiento de alta dirección pública de decisiones políticas que pueden ser más discrecionales, incluso incluyendo la pérdida de confianza. Ahora, llegar al punto de cuestionarlo a propósito de lo que ha pasado y de exigirle al presidente o a la ministra, ¿verdad?, retribuir ese cargo a esa persona que perdió esa confianza, me parece que es tirar el chicle demasiado probablemente, compartiendo la preocupación respecto de que el uso de la herramienta desde la perspectiva política puede ser perfectamente cuestionable y que Isabel tiene, ¿verdad?, todo el derecho y todos los argumentos también de defenderse por la forma en cómo se procedió. Ya, o sea, me queda claro que usted dice la decisión ya está tomada, no hay vuelta atrás. Es por ahí, ¿no? Es que imagínese usted si estuviese revisando todas las decisiones que toma un gobierno a diario respecto de un seremi, de un director de Claro, pero es que servicio a lo no largo y todas las ancho de la decisiones región, tienen ¿no? estas características que dan cuenta de a lo menos una cierta arbitrariedad, ¿no?
no es lo mismo. Sí, sí, yo lo comparto. No sé si indicaría, pero discrecionalidad, sí, ya, pero es una discrecionalidad que está, en este caso, permitida por la ley. Entonces, yo soy partidario de cambiar aquello, ¿no? De que la pérdida de confianza, para que no exista esa discrecionalidad o esa arbitrariedad, si usted quiere, ¿verdad?, en el futuro, deba ser eliminada como una causal de despido en caso de funcionarios de alta dirección pública. Ya, lo que quiero terminar preguntándole es lo siguiente, diputado, para que podamos terminar el tema de lo que había planteado también, diputado Raúl Soto, sobre la reforma a las pensiones. ¿Qué visión tiene usted de este protocolo de acuerdo que se estableció entre el gobierno y la oposición para que en enero, a más tardar, se despache el texto de la Cámara Alta? En la Cámara Alta, quiero decir. Sí, tengo una visión muy crítica, Mirna. Ya, Primero creo que eh, el acuerdo del Senado dejó de ser ya una reforma de pensiones y no es más que una reformita a la medida de las AFP y de la derecha chilena. Y eso es lamentable porque significa un retroceso sustantivo respecto de lo que se venía conversando en los últimos años, ¿no? Yo creo que lamentablemente la derecha, que es la que tiene los votos mayoritariamente en el Senado, ¿verdad?, puso de rodillas al gobierno y lo obligó a ceder al punto de entregar el corazón, el sentido mismo de la reforma de pensiones. Y yo creo que eso es algo que espero que pueda modificarse. No creo que sea algo, un motivo de alegría que después de 3 gobiernos discutiendo una reforma de pensiones, se celebre que recién se va a votar en 6 meses más, en enero próximo. O sea, es más que un aceleramiento del proceso con sentido de urgencia, me parece un nuevo retraso, ¿no? Si esto viene discutiéndose hace mucho tiempo, han habido comisiones vastas técnicas, ¿verdad?, donde se ha discutido el tema y yo creo que el debate ya está agotado y todos sabemos qué es lo que hay que hacer, avanzar hacia un sistema mixto que resguarde lo mejor de la capitalización individual, incorpore lo mejor de la solidaridad, que es lo que nos falta, y a partir de ese proceso, ¿verdad?, mejorar sustantivamente las jubilaciones de los chilenos con un cambio que sea estructural a un sistema que ha fracasado como el sistema de FP. No hacerlo de esa manera, me parece que va a ser, va a generar unas expectativas que finalmente no se van a cumplir y nosotros tenemos el deber de advertir de aquello a nuestro gobierno, ¿no? Entonces, no lo comparto ni en la forma, por los plazos establecidos que son demasiado extensos, dada la urgencia del tema de las pensiones, y no lo comparto respecto del contenido que se está conversando, porque significa una renuncia de principios y de convicciones que tenemos en nuestro sector. ya, y entonces eso significa que usted no estaría disponible para votar un proyecto que nazca desde ese acuerdo de protocolo, porque lo que va hasta donde vamos, lo que más se podría conseguir es que un puntito de esos 6% adicional fuera ya sea para un autopréstamo o un seguro de longevidad, digamos, y eso sería. Sí, o algún fondo solidario transitorio, es decir, son Eso, cosas, claro. son cambios más bien cosméticos, no son cambios de fondo y estructurales, ¿no? Acá lo que se está haciendo es resguardar el interés de las AFP y los grandes grupos económicos. Parece que el lobby de las AFP y de los grandes grupos económicos en el Congreso lamentablemente está teniendo efecto porque no se está logrando cambiar lo que hay que cambiar, ¿no? Mire, yo no descarto nada a priori, porque descartar a priori un apoyo, una votación, yo creo que no tenemos espacio para darnos el lujo de fracasar nuevamente en materia de pensiones. Yo creo que si fracasamos, fracasa el sistema político completo, incluso entrando, ¿verdad?, casi a un estado fallido, un tema tan sustancial, volver a fracasar después de 3 gobiernos sería absolutamente inexplicable para la gente. Entonces yo creo que hay que agotar todas las instancias en el debate político y legislativo para que los senadores y también el gobierno entiendan que lo que están proponiendo es insuficiente y que hay que tratar de incorporar nuevos elementos a esa conversación para que ojalá cuando llegue a la Cámara de Diputados esa reforma esté en mejores condiciones y podamos efectivamente aprobarla. Ya pues, diputado Raúl Soto, diputado del PPD por la región de O'Higgins, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a usted, buen día, Mirna. Gracias, que tenga buena semana. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido juntos y revueltos y que tengan un buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.